Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este acto de Navarra Biomed. Para vuestra información os diría que os podéis quitar la mascarilla dentro del salón de actos, en los pasillos de las zonas comunes todavía mantenemos el uso de la mascarilla, pero en las zonas privadas de Navarra Biomed, como no es una zona asistencial, se pueden retirar las mascarillas a las personas que lo necesiten. Para las personas que no me conozcáis, pues mi nombre es Maite Mendioro, soy una neuróloga del Hospital Universitario de Navarra y también coordino un grupo de investigación en Navarra Biomed, un grupo de investigación de neurofisiología, y también soy directora del centro de Navarra Biomed. Navarra Biomed es un centro que se creó en el año 2010 en el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra para promover la investigación y desarrollar investigación biomédica en nuestra comunidad. Entre sus funciones tiene, además de promover la investigación en los grupos propios, también apoyar la investigación de los profesionales del sistema navarro de salud. Y está compuesto actualmente por 20 unidades de investigación, 6 servicios de apoyo científico-técnico y 140 investigadoras e investigadores. Además, como os decía, damos apoyo a más de 250 profesionales del Sistema Navarro de Salud que también realizan actividades de investigación unidos en sus actividades de asistencia. Investigamos en áreas tan diversas como el cáncer, las enfermedades cardíacas, las enfermedades inmunológicas, la medicina celular o la diversidad de género. Y un área clave en nuestro centro son las enfermedades neurodegenerativas, especialmente pues, aquellas enfermedades que todavía no tienen una solución diagnóstica o terapéutica. Y creemos que existe una necesidad acuciante de incrementar el conocimiento en estas enfermedades neurodegenerativas, no solo en nuestro centro, obviamente, sino a nivel mundial, porque existen verdaderos problemas en su diagnóstico y especialmente en su tratamiento. Y probablemente estos problemas están ustedes aquí, pues los conocen pues, perfectamente. Y en este sentido, comentarles que Navarra Biomed cuenta con plataformas de apoyo que son especialmente sensibles para resolver este tipo de problemas científicos, como son, por ejemplo, un biobanco, donde tenemos un banco de tejidos neurológicos que alberga muestras de más de 500 personas donantes, y una sala blanca, es una sala que estamos en este momento en proceso de acreditación, es una sala para producir medicamentos y terapias avanzadas, entre ellos terapias celulares y terapias génicas. Entonces, creemos que todo esto puede servir de apoyo para la investigación en estas áreas y además contamos con una unidad de ensayos clínicos que están dentro de una plataforma nacional de ensayos clínicos, la plataforma SCREM, y que puede ser de gran utilidad para el desarrollo de ensayos clínicos que se hagan en el futuro en la unidad. Por último, deciros que es un placer acogeros en nuestro centro para esta jornada, esta en el coloquio, y que es una suerte enorme compartirlo con los profesionales que hoy vienen a acompañarnos, como Inma, como Monse, Tomás y Juan. Y especialmente quiero agradecer a la doctora Eugénico, con quien comparto la dirección de un proyecto de investigación en ELA, financiado por Fundación La Caixa y Fundación Luzón, y deciros que pues, yo agradezco un montón que haya organizado esta jornada, pues porque tenemos la suerte de que una persona de su talla humana y de su perfil, con una involucración asistencial del 100% y con esta inquietud investigadora, pues es una suerte que ya sea la máxima responsable de la ELA en nuestra comunidad. Y sin más, doy paso a las ponencias, a las charlas, y espero que sea una mañana pues, muy fructífera para todas. Gracias. La idea de esta reunión es hablaros un poco de la situación de la investigación en ELA, en Navarra, y que sea pues, un rato que estemos distendidos, que si no entendéis algo, por favor, interrumpir y preguntar, y bueno, pues que estemos a gusto, pasemos un rato. Desde la primera descripción que hizo de la enfermedad Charcot, allí a finales de la segunda mitad del siglo XIX, hasta la última década del siglo XX, el año 93 en concreto, parece que no había nada o ningún interés en la ELA, eso seguro no es cierto, que lo había, pero desde luego no había ninguna comunicación de ningún avance relevante. Y en el 93 ya se describió por primera vez el primer gen relacionado con la enfermedad, que es el gen SOD1. En esa misma década, unos años después,
ya se aprobó el primer medicamento que modificaba de alguna manera el curso de la enfermedad, que es el Riluzol. Bueno, pues como decía, hasta la última década del siglo XX, pero es en estas 2 últimas décadas donde ha habido una explosión de avances en el campo de la genética, modelos animales, neuropatología, etcétera, que nos ha hecho mejorar muchísimo el conocimiento de la enfermedad. Por ejemplo, ¿qué hemos tenido de mejoras? Pues nuevas tecnologías que nos permiten secuenciar de una manera masiva el DNA. Pues se puede, y además que se están aplicando ya en la práctica clínica, se puede secuenciar todo el genoma, se pueden diseñar paneles y analizar de un golpe pues, varios genes, y esto quita pues, lo que era antes ir analizando gen a gen, que bueno, pues, era bastante dificultoso llegar a una conclusión en un corto periodo de tiempo. Y hoy en día sabemos que los genes más implicados en esta enfermedad son el SOC1, el cromosoma 9. Esta expansión de este cromosoma se describió en el 2011, el cromosoma GenFus y el TAR. Pero hoy en día se han identificado más de 50 genes relacionados con la enfermedad y que de alguna manera la pueden modificar. Esto sí que crea a veces un poco lío, ¿no? Porque no quiere decir que si se tiene una mutación o una alteración en uno de estos genes, obligatoriamente se va a aparecer la enfermedad. Pero sí que hay factores genéticos que aumentan el riesgo de tenerla, y cada vez pues, bueno, se van describiendo más. Aquí en este diagrama vemos un estudio comparando la ELA familiar, lo que pone FALS arriba es la ELA hereditaria, la genética, que como sabéis es un 5% de las ELAs. Los genes más relacionados en la población europea con la asiática. Y en Europa la mutación más frecuente es la del cromosoma 9, que es en naranja, seguida del SOC1, y en la población asiática, sin embargo, es más frecuente mutaciones en el SOC. Pero también se ha visto en casos esporádicos, es decir, en ELA no familiar, asociaciones con alteraciones en estos genes en un porcentaje mucho más bajito de pacientes. Otro de los grandes avances que hemos tenido estas 2 últimas décadas es que se ha descrito que esta enfermedad neuropatológicamente se caracteriza por el depósito en las neuronas de una proteína que es la TDP43. Sí que se sabía que cuando se parecía una persona que había tenido ELA, en el citoplasma, en una parte de la célula, se veían unos acúmulos de unas proteínas que no se sabía muy bien qué eran y que ya en el año 2006-2007 se identificaron como TDP43, que muchos de vosotros lo habréis leído y oído. Entonces, la TDP43 es una proteína que está en el núcleo de todas las células y ahí es donde tiene que estar porque interviene en funciones, en bastantes funciones, pero sobre todo pues, para que toda la transcripción de los genes se haga de forma adecuada. Y de normal, la TDP43 sale de vez en cuando al citoplasma, fuera del núcleo, vuelve a entrar, quizás es que tenga alguna función de transporte, y lo que ocurre en la ELA es que se queda secuestrada en el citoplasma. Se queda secuestrada en el citoplasma, allí se agrega y va sufriendo una serie de cambios, que se fosforila, se ubiquitina, y esto tiene un papel de gran importancia en la ELA, pero todavía no se sabe muy bien el qué, cómo. Otros avances de estas 2 últimas décadas, pues una explosión en el conocimiento de los mecanismos patogénicos. Sabemos que en la ELA la célula diana, la célula que se muere, es la neurona motora. Y se ha descubierto pues, que esta neurona motora no está funcionando bien porque hay varios mecanismos de su maquinaria que no están funcionando bien. No funcionan bien las mitocondrias, no funciona bien pues, una serie de circuitos del estrés oxidativo. También están pasando cosas alrededor de la neurona motora que no funcionan bien. Están activadas la microglía, que es otro tipo de célula del sistema nervioso central, los astrocitos. Es decir, que hay muchos mecanismos, muchas vías patogénicas implicadas en la muerte de la neurona y muchas otras que no conocemos. Todo esto
asociado a lo que hemos comentado antes, a esta investigación y estos conocimientos de los factores genéticos que están influyendo y que posiblemente también estén influyendo en que estas vías no estén funcionando bien. Y luego hay otro interrogante, que es el papel de los factores ambientales en esta enfermedad, ¿no? En esta y en todas. Los factores ambientales es algo que cualquier enfermo y en cualquier enfermedad le interesa mucho saber, porque de alguna manera es decir, ¿qué puedo hacer yo o qué puedo evitar yo, ¿no? Para no tener esto o para mejorar? Y en cuanto a esta enfermedad, aunque hay grandes observaciones de muchas cosas, no podemos decir más que demostrado que es verdad que tiene un factor de riesgo, es la genética, el tener algunas mutaciones es un factor de riesgo para tener ELA. Es un factor de riesgo la edad, ¿eh? Porque aunque tenemos casos de ELA de gente muy jovencita, de 20 años, o gente muy mayor, de 85 o 90, hay mayor susceptibilidad para padecer la enfermedad. Entre un periodo de tiempo, ahí pone 40-60, yo creo que es mayor, es 50-70. Ese es un poco el periodo. Es más frecuente por razones que no se conocen en los hombres. Parece que está también bastante claro que hay más riesgo en los fumadores y en personas que han estado expuestas a plomo o que han tenido intoxicación por plomo. Lo demás, ahí ya sabéis, ¿no? Pues que se dice que muchos de los pacientes que tienen esta enfermedad han sido deportistas de élite, es una observación, es cierta. También se ha relacionado con pesticidas, con electrocutados, con traumatismos cráneoencefálicos graves, con algunas infecciones virales, pero todo esto todavía no está demostrado ni podemos decir efectivamente esto es normal, ¿no? La investigación es necesaria, como ha comentado antes la doctora Mendioro. Yo creo que el fin último de toda investigación, en medicina sobre todo, es curar o modificar la enfermedad. ¿Y esto cómo se hace? O sea, ¿qué necesitamos para investigar? Pues se necesitan muchísimas cosas. Se necesitan los hospitales, no solamente en el sentido de que haya clínicos con una cierta sensibilidad en plantearse cuestiones clínicas, sino es necesaria la infraestructura de los hospitales. No solamente el hospital tiene que estar para hacer una atención asistencial, sino también para involucrarse en investigar. Necesitamos laboratorios o institutos de investigación donde trabajan, como este, por ejemplo, o como puede ser CIMA también, donde trabajan perfiles de personas bioquímicos, farmacéuticos, biólogos, técnicos, etc. Se necesita también investigar en nuevas tecnologías, las empresas, las universidades, se necesitan modelos animales, se necesita dinero, se necesita algo importantísimo, talento, saber buscar a esa persona que lo hace muy bien y empoderarla y que no se vaya. Y se necesita además que todo esto esté perfectamente conectado y que haya una comunicación buena entre todos los actores que se dedican a la investigación en el mundo. Yo, de todos los grupos que hay en Navarra, en España y en el mundo dedicados a la investigación en la ELA, yo diferenciaría tres grandes grupos. Hay un grupo que se dedica a estudiar los mecanismos fisiopatogénicos, estos que hemos comentado antes. Y hay grupos que están toda la vida estudiando un mecanismo fisiopatogénico, que puede ser el TDP-43. ¿Por qué se secuestra en el citoplasma? ¿Qué papel tiene? Otros estudian el estrés oxidativo, otros factores genéticos, etc. Cada uno en su vía, en su mecanismo fisiopatogénico. Otros grandes grupos se dedican a terapias, a ensayar fármacos nuevos, a crear fármacos nuevos, a participar en ensayos clínicos, terapias génicas, terapias celulares, etc. Y otros grupos de investigación se dedican a investigar biomarcadores de ELA. Y esto de los biomarcadores, que lo decimos mucho y lo oís mucho, ¿por qué son importantes? Pues a mí, yo esta diapositiva la utilizo muchas veces porque me parece de verdad muy clarificadora. En esa línea donde pone horizonte clínico es cuando debuta la enfermedad, cuando un paciente, una persona que va a tener esta enfermedad, empieza con síntomas. Sin embargo, lleva muchísimo tiempo ese cerebro y esa médula estando mal.
ha perdido ya muchas neuronas motoras cuando hay el debut clínico. Y no tenemos ninguna manera de detectar esos estadios presintomáticos que el día que haya un tratamiento realmente eficaz es cuando hay que ponerlo, cuando hay que utilizarlo, o cuando más eficaz va a ser. Además, cuando una persona debuta con los síntomas de esta enfermedad, tardamos tiempo en diagnosticar, porque no son síntomas específicos de ELA. Es decir, por ejemplo, una pérdida de fuerza en la mano, pues fíjate cuántas cosas puede ser, ¿no? No hay especificidad y se suele tardar. Y luego, bueno, ya se ha hecho el diagnóstico, a la hora de dar una valoración pronóstica, hay tanta heterogeneidad que también es difícil. Por lo tanto, necesitamos biomarcadores, esos son simplemente marcas que sean medibles, que sean sensibles y específicas de una enfermedad. Por ejemplo, si una persona tiene una insuficiencia renal, en la analítica tiene la creatinina alta, ese es un marcador. O si una persona tiene diabetes, en la analítica tiene la glucosa alta. O si una persona viene a urgencias con un dolor de tórax y tiene la troponina, tiene un infarto. Pues un marcador bueno sería pues, que una persona que tenga pérdida de fuerza en una mano, pues tenga, da igual, puede ser un marcador analítico, radiológico, clínico, etcétera, pero que tenga una especificidad importante y que digamos, ojo, esto es una ELA. Entonces, la investigación en el campo de los biomarcadores es importante también. Nosotros, aquí en el Hospital Universitario de Navarra y en Navarra tenemos dos proyectos que se centran en la búsqueda de biomarcadores. Uno de ellos es el de la biopsia líquida, que es el proyecto que está cofinanciado por la Fundación Luzón y la Caixa, y otro es el que luego se hablará con más detenimiento Juan, que lo estamos haciendo junto a los ingenieros de la UCNA y que dirige la doctora Teresa Cavada, que es neuroradióloga del hospital. Y también es para buscar pues, marcadores de resonancia de la enfermedad. Otras líneas de investigación tienen un perfil más clínico, epidemiológico, y luego otra línea de investigación en la que estamos muy interesados es la neuroinflamación, que hablaremos un poquito después. Sobre la biopsia líquida, no sé si centrarme y hablar porque igual lo dejamos para el final, os digo 4 cositas de lo que es la biopsia líquida, pero sí deciros que ayer me enteré que hicimos una charla en la Fundación Luzón en diciembre, en unas jornadas de talento ELA y tal, y las grabaron y están colgadas en la página. Entonces está todo el vídeo colgado. Entonces, pues si queréis algún día mirarlo con más detenimiento, ahí está todo el rollo de la biopsia líquida. Pero bueno, básicamente la biopsia líquida es un método que se ha desarrollado sobre todo en la oncología, en el campo de la oncología de precisión y en otras áreas de la medicina, y se basa en que una célula, cuando se muere, en este caso los tumores, su DNA, su material genético, se fragmenta y hay fragmentos que pasan a la sangre. Y si tú sabes muy bien lo que quieres mirar, etcétera, a través de una analítica de sangre especial, puedes aislar esos fragmentos de DNA y podríamos evitarnos el biopsiar un tumor, por ejemplo. Por eso se llama biopsia líquida y por eso se llama un método no invasivo, porque es a través de una analítica de sangre y no hace falta biopsiar nada. Entonces nosotros dijimos, cuando empezamos a hablar de esta técnica, dijimos, oh, pues mira, esto podría ser útil en nuestras enfermedades neurodegenerativas, porque el cerebro, el sistema nervioso central, es un tejido realmente al que no podemos acceder. O sea, no, por poder biopsiar se puede, pero no biopsiamos trozos de cerebro ni de médulas para ver lo que pasa, ¿no? Porque le quitas algo importante a la persona. Y basándonos un poco en esta hipótesis de que las células del sistema nervioso, también cuando se mueren, cuando se están degenerando en la enfermedad, también se rompe ese núcleo y se liberan fragmentos de DNA, a través de una analítica de sangre los podríamos extraer y analizar lo que está pasando en ese momento en el cerebro, en vivo, ¿no? Y diseñamos aquel estudio, pues que era eso, caracterizar los fragmentos libres de DNA como una nueva fuente de biomarcadores epigenéticos, que ahí ya nos metemos en
en otro término, para mejorar el diagnóstico invasivo de la ELA y conocer más acerca de la enfermedad. ¿La epigenética qué es? Pues la epigenética, a mí es que me gusta mucho esta diapositiva, porque son mecanismos que tienen los propios genes, los propios material genético, para hacer que unos genes se expresen o no. Es un interruptor. Todas las células tienen los mismos genes, el mismo material genético. Sin embargo, para que una célula se convierta en leucocito, glóbulo blanco, tendrá que apagar y encender unos genes, y otra, para que se convierta en una célula del riñón, tendrá que hacer lo mismo, ¿no? Esos interruptores que dicen apagate, eso lo hace en parte en la epigenética. Entonces, una de las herramientas epigenéticas es la metilación del DNA, que es lo que estudia sobre todo la doctora Mellor en su laboratorio, y de tal manera que, bueno, la hipótesis es: sabemos que hay una relación entre los factores ambientales y los genes. Eso se sabe, ¿no? Y posiblemente esta relación tenga que ver con la metilación. Es decir, pueden unos factores ambientales modificar la metilación del DNA y eso funcionar como un interruptor, haciendo que estos genes se expresen y estos no. E igual está apagando a algunos que se tienen que expresar y está encendiendo a algunos que no se tienen que expresar. Y eso puede ser una de las causas, o por lo menos uno de los mecanismos de la ELA y de otras enfermedades. Bueno, pues un poquito estaba en relación a eso. Ya os comento, si luego tenéis dudas lo comentamos, y si no, sí que os animo, si os interesa, a ver ese libro. Y luego hemos comentado que otra de las líneas que nos interesa mucho es la neuroinflamación. Donde hay degeneración, en neurodegeneración, hay inflamación. Siempre que hay una pérdida neuronal en una enfermedad neurodegenerativa, hay inflamación. Y además se sabe que esta inflamación, por estudios en humanos y en modelos de animales, es muy precoz. Entonces, parece ser, la hipótesis que se maneja actualmente, es que la inflamación aparece al principio con un afán neuroprotector. Algo está pasando mal, las células inflamatorias van a ir a ayudar. Y normalmente, en este pequeño diagrama, si la inflamación funcionara correctamente, esto es lo que suele pasar. Si hay un insulto, una agresión, una infección, lo que sea, nuestras células inmunitarias suben, alcanzan un pico, trabajan y hacen lo que tienen que hacer y remiten y se van. ¿Qué es lo que pasa en la ELA? Que suben y no se van. Y se mantienen. Hay una inflamación constante, mantenida y crónica. Entonces, deja de tener un papel neuroprotector y pasa a tener un papel neurotóxico. Además, se ha visto que antes se pensaba que el cerebro, el sistema nervioso central, era un tejido inmunoprotegido. Es decir, las células inflamatorias entraban por la sangre y tal y cual, pero estas no pasan al cerebro. Estamos protegidos de todo lo que pasa en nuestro cerebro, está protegido. Y ahora se ha visto que no, que en la ELA, que en otras enfermedades neurodegenerativas, la inflamación está mediada por la microglía. La microglía es la célula inflamatoria del cerebro, la suya propia. Pero están entrando desde la sangre macrófagos y linfocitos T. Esos son otras células que se encargan de la inflamación y de la inmunidad. Están entrando al cerebro. ¿Por qué? ¿Quién les llama? ¿Por qué entran? Bueno, entonces, la respuesta, la inflamación que hay en el cerebro, en la neurodegeneración, se centra en la microglía, que está activa, eso ya sabemos, pues es una célula del sistema nervioso central, pero también hay células inmunes periféricas que han entrado y ahí hay pues una red difícil de entenderla. Bueno, nosotros eso, simplemente que hemos publicado recientemente un par de artículos relacionados con la inflamación periférica y hemos encontrado pues, que está en la sangre periférica muy activa. Y esta es la línea de investigación presente. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué no hay revisión? ¿Cuándo y por qué pasan al sistema nervioso central las células inflamatorias? ¿Qué es el efecto llamada? ¿Por qué se están reclutando? ¿Cómo influyen y qué tipo celular es la diana? Es decir, la inflamación es hay un arsenal terapéutico para tratar la inflamación enorme hoy en día. Hay una investigación muy avanzada en la inflamación.
Pero claro, para tratar tenemos que saber qué es lo que estamos tratando. No puedes matar todo el sistema inflamatorio porque también hay una parte neuroprotectora. Es decir, elegir muy bien qué tipo de células y cuándo tratarlas. Hay momentos en los que la inflamación es buena y hay momentos en los que deja de ser buena, ¿no? Y ese es un poco el proyecto en el que estamos, queremos, ahí no se ve bien, queremos meternos y vamos a buscar financiación. Y lo que queremos es ir analizando la respuesta inflamatoria en sangre periférica de manera seriada. Eso quiere decir, los estudios que habíamos hecho hasta ahora eran, se saca analítica de sangre y en un momento concreto, pero claro, podemos tener una analítica de sangre de una persona que ha debutado hace poquito con la enfermedad, de otra persona que ya lleva mucho tiempo, no es comparable. Entonces, lo que queremos ir haciendo es analizar todo esto desde situación basal, 6 meses, 12 meses, durante mucho tiempo, y ver cómo va evolucionando toda la inflamación a lo largo de ese periodo de tiempo, para ver en qué momento de la enfermedad está más activa y qué tipo celular es el que está más activo. Un poco para... Otra de los proyectos de investigación que participamos de manera activa es ASGESCO. ASGESCO es un consorcio que se creó hace poquito, en el 2019, de 2018. Es un consorcio español para estudio genético en la ELA, donde participamos 11 centros, y es a raíz de este consorcio cuando pusimos en marcha en el Biobanco de Navarra la colección de muestras seroteca-genoteca, no solo para ASGESCO, para otros muchos proyectos, pero eso, pues, y estamos ya en varios proyectos colaborativos analizando factores genéticos de la población española. Y luego, como ha comentado antes la doctora Mendioro, nos hemos ya lanzado un poco al mundo del ensayo clínico y formamos parte de la plataforma TRICALS. TRICALS es una plataforma europea que me parece que está muy bien, porque lo que hace es el enlace, digamos, entre la industria farmacéutica y los centros. Si una industria, una empresa farmacéutica quiere investigar un producto en ELA, no contacta directamente con el clínico, sino que lo hace a través de esa plataforma que evalúa la idoneidad de un montón de factores y luego expone y luego busca los centros en los que pueda garantizar una cierta calidad en la atención. Y el motivo por el que no lo habíamos hecho antes es porque llevar a cabo un ensayo clínico son muchísimas horas. En otros centros más grandes tienen personas becarios, personas contratadas solo para llevar el ensayo clínico. Si te dedicas a la clínica asistencial es imposible llevar todo esto. Pero ahora con esta plataforma de ensayos clínicos que tiene Navarra Biomed, pues tenemos un apoyo muy importante y nos hemos lanzado. Y ahora estamos pues, pendientes de los últimos trámites de empezar un ensayo clínico que si se pone en marcha os lo contaré más detenidamente. Y ya está, por mi parte ya está. Comentaros que todos los proyectos de investigación que estamos llevando ahora están financiados por el Gobierno de Navarra, por la Caixa, por Luzón y también por vosotros, por vuestra asociación. Así que eso que muchas gracias también. Y yo sin más voy a dar paso a, no sé si va a hablar Tomás o Monse. Tomás es investigador del CIMA y os va a comentar un poquito también por lo que están haciendo ellos. No sé si queréis preguntar algo o dejamos igual, hablamos los tres y luego hacemos un coloquio. ¿Mejor? ¿Sí? Entonces... Bueno, hola, yo soy Tomás Aragón, he venido con Monse Arrasate, que está ahí, y somos investigadores del CIMA, ¿no? Entonces, bueno, pues, estamos contentos de estar aquí con vosotros y de participar en esta sesión porque hemos empezado hace unos años a estudiar los mecanismos de ELA buscando nuevas soluciones terapéuticas en un grupo que ya hemos consolidado en los últimos 6 o 8 años y bueno, ahora empezamos a llegar a sitios, pues, estamos encantados de contactar con Ivonne y con vosotros pues, para que nuestro trabajo sea útil. Entonces, bueno,
Lo que nosotros, lo que os voy a contar es la historia de un proyecto de investigación que estamos desarrollando en el laboratorio para ver si podemos encontrar una manera de conseguir que las neuronas en la ELA sobrevivan más tiempo, ¿no? Vosotros, como sabéis, o sea, por vuestra experiencia, por la comunicación con Ivonne, sabéis que la enfermedad de la ELA, como todas las enfermedades neurodegenerativas, van a progresar por el avance, por la muerte progresiva de las neuronas que no se detiene. Entonces, en ausencia de un tratamiento que enlentezca o que frene esto, pues la enfermedad va a avanzar y los músculos van a atrofiarse. Y el desafío es detener o frenar el progreso de este proceso de estos mecanismos de muerte que suceden en las motoneuronas, claro. Así que lo que tenemos que hacer para conseguir este objetivo es primero comprender cuál es la causa, por qué esas neuronas sufren, por qué esas neuronas están dejando de ser funcionales, denervando el músculo y eventualmente pues desapareciendo, ¿no? Y como os ha dicho muy bien Ivonne, pues a la hora de estudiar una enfermedad neurodegenerativa como la ELA, nos damos cuenta de que la mayor parte de los casos de ELA que existen son de origen esporádico, es decir, no hay por lo menos una causa genética establecida de una manera clara, no es una enfermedad necesariamente heredable, pero un porcentaje muy pequeño de los casos, del 5 o 10%, pues esta enfermedad es heredable, ¿no? Y esto es lo que llamamos heredad familiar. Y en estos casos de la familiar, pues vemos que hay una historia familiar en la cual pues, la herencia de la enfermedad, digamos, o la herencia de la propensión a la enfermedad está codificada en nuestros genes de padres a hijos, ¿no? Entonces, a pesar de que este caso de heredad familiar es minoritario, podemos pensar que puede ser no representativo, sí nos ha permitido estudiar la enfermedad. ¿Por qué? Porque la identificación de los genes que en estos pocos casos de ELA causan la enfermedad nos han permitido desarrollar modelos experimentales, nos han permitido generar situaciones en las cuales podemos estudiar qué les pasa a estas neuronas a nivel molecular, ¿no? Y como os ha dicho Ivonne, hay varios genes, hay muchos genes que se han encontrado mutados en pacientes de ELA y que se ha demostrado que son causativos de la enfermedad o causativos de una propensión para la enfermedad, ¿no? Muchos de esos genes causan resistencia amiotrófica, otros y también pueden causar otra patología que es la demencia frontotemporal. Entonces hay genes que son más propensos a causar solo una de las dos enfermedades, pero hay un espectro de mutaciones que pueden causar una enfermedad o la otra. ¿Vale? Entonces, ¿qué se puede hacer cuando uno identifica una mutación en un gen que causa la ELA en una familia? Pues lo que puede hacer es utilizar modelos experimentales que pueden ser bien celulares o bien animales, ¿no? Entonces, típicamente los modelos celulares, pues que si cogemos ese gen mutado y se lo metemos a una célula, no a un animal entero, pues nos permiten comprender cuáles son los mecanismos patológicos. Es decir, nosotros vamos a meter ese gen mutante, ese gen que es ADN mutante, va a generar una proteína mutante y esa proteína mutante va a generar un daño. Entonces, en esta diapositiva no voy a entrar para nada, de hecho, en el detalle, es más para mostrar toda la serie de problemas que estos estudios mecanísticos en modelos celulares han identificado. Que han visto que estas proteínas mutantes participan en procesos muy distintos y generan problemas muy distintos. Y genera un problema de inflamación, que acaba de hablar Ivonne de él, o puede tener un problema en la producción de energía de la célula. La célula necesita energía para hacer cosas y esto sucede en la mitocondria. Puede haber problemas en esto. Puede haber proteínas que no se pegan bien y se agregan y entonces están donde no deben estar, como no deben estar, y eso es un problema para la supervivencia de la célula. En resumen, muchos problemas distintos pueden causar un problema o un estrés que acabe con la vida de la motor. ¿Vale? Hay una gran diversidad de causas que pueden causar esto. Por ponernos un ejemplo intuitivo, pues lo mismo que cuando tenemos un coche y no arranca o no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque la puede activar, porque el motor de arranque no está. Por muchas posibles razones podemos tener un resultado principal. Pero sí es verdad que alguna vulnerabilidad, alguna sensibilidad especial tienen nuestras neuronas motoras, en movimiento, porque todas estas mutaciones nos causan este problema, la ELA, no nos causan otros problemas necesarios. No tenemos Alzheimer, no tenemos una mutación en SOD1, igual, no lo sé, pero sí tenemos, ¿vale?
Entonces, con los modelos celulares aprendemos, es muy fácil, o es más fácil, analizar qué mecanismos, qué cosas dentro de la célula están fallando. Y esto nos permite desarrollar estrategias que ya nos permiten estudiar con más detalle qué pasaría con estas mutaciones en algo más parecido a nosotros, que sería un modelo animal, un ratón, en este caso, ¿no? En la mayor parte de los casos, en el laboratorio trabajamos con modelos de ratón porque es un mamífero, porque se reproduce rápido y porque es pequeño, su ciclo de vida es corto, entonces tiene una serie de ventajas y es, digamos, el animal más mamífero, más sencillo, con el que podemos hacer muchas observaciones, ¿no? Además, en el caso de la ELA, hay buenos modelos de ratón en los cuales hemos metido genes mutantes de pacientes a ratones y entonces observamos cosas o síntomas que se aprecian en el paciente. Por ejemplo, a nivel muscular, pues hay debilidad, atrofia del músculo, déficit de coordinación, también se produce una pérdida de peso asociada a la atrofia y hay una serie digamos, características de la enfermedad o síntomas que vamos a poder recapitular muy bien o razonablemente bien. Nunca va a ser lo mismo que lo que nos pasa a nosotros, pero va a ser parecido. Entonces, volviendo a esta diapositiva anterior, os he dicho que muchos estreses distintos pueden causar la muerte de la motoneuronas. Y esto es problemático, porque claro, entonces piensas, claro, entonces yo para arreglar el problema de la ELA es como si tengo una solución para arreglar coches. No puedo tener una sola solución, porque el coche puede tener muchos problemas distintos, ¿no? Entonces, claro, si yo tengo un problema con esta proteína SOL o un tipo de ELA que es de este tipo, puedo bien encontrar una solución solo para este problema o puedo encontrar una solución que me pueda servir para más problemas, una solución más general, ¿vale? Entonces, en este sentido, nosotros nos preguntamos si cuando una célula está estresada, cuando una motoneurona tiene un problema en los pacientes de ELA, si desencadena procesos comunes que podríamos utilizar para defender a esa célula. Es decir, cuando una célula se estrese, va a intentar responder a ese estrés, va a intentar sobrevivir, va a intentar hacer cosas positivas. ¿Podemos estimular esta capacidad de la célula de responder para promover su supervivencia? ¿Podemos ayudarla a sobrevivir usando sus propios mecanismos? Eso es lo que estamos intentando en el lab. Entonces, esto, a mí esta frase la leí una vez en un libro, en Ana Karenina, y me pareció buenísima, porque lo que dice es muy cierto, ¿no? Que todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia feliz lo es a su manera. Pues tener una familia feliz porque ha perdido el trabajo, se ha muerto tueta, porque le cae una depresión, porque tiene problemas con las drogas, lo que sea. Pues en la ELA pasa lo mismo. Tenemos muchos problemas, pero ¿hay algo común a la infelicidad de nuestras motoneuronas? ¿Podemos ayudarles de alguna manera? Entonces, observando qué tipo de respuestas a estrés se estaban produciendo las motoneuronas, observamos que otros grupos ya habían descrito que hay una respuesta que se produce en muchos casos de ELA, tanto familiares como esporádicos, tanto en pacientes como en modelos experimentales, que se llama la respuesta integrada al estrés. Vale, ¿en qué consiste esta respuesta integrada al estrés? Que en inglés se llama Integrated Stress Response. Entonces igual veis que pone ISR, porque la respuesta integrada al estrés allá ríe y no me parece adecuado, ¿vale? Pero la respuesta integrada al estrés lo que tiene es una serie de proteínas en la célula, dentro de la célula, que lo que hacen es detectar distintos problemas. Esta detecta que hay problemas en un orgánulo que se llama el ejercicio. Esta si tenemos una infección de virus. Esta si tenemos problemas de densidad. Esta si tenemos problemas metabólicos. Son distintos problemas, pero cada uno de estos sensores lo va a detectar. Y lo que va a hacer es activar un solo programa de respuesta. Va a hacer algo común, ¿vale? Va a actuar sobre un factor celular que va a producir la misma respuesta. Es como si fuera un embudo. Tengo un problema, tengo otro problema, tengo otro problema, pero construyo la misma respuesta. Entonces dijimos, esto es interesante porque puede ser una respuesta común que se desencadena frente a muchos problemas distintos y puede servir para todo. Entonces, lo que hicimos es esto, estudiar un poco más qué se sabía sobre esta respuesta integrada al estrés y vimos que efectivamente había 4 sensores distintos, 4 problemas distintos y que al activarse pasaba un poco lo que os ha comentado hoy con la inflamación. Cuando tú tienes un problema, desencadenas una respuesta y esa respuesta intenta resolver el problema. Yo tengo un problema, lo voy a intentar resolver. Y entonces se activa. Y una vez que lo he resuelto, se inactiva. Es decir, tú reaccionas al daño y una vez que has resuelto tu problema, vuelves a lo mismo.
Y esta respuesta, digamos, en una ola, es una respuesta que ayuda a la neurona a sobrevivir. Pero, ¿qué pasa cuando la respuesta que tú has hecho no sirve o no es suficiente? Entonces se cronifica, se queda activado todo el rato, y en este caso, esta misma respuesta que era buena, puede causar la muerte de la célula, ¿vale? Entonces, como la respuesta está integrada al estrés puede dictar si la neurona sobrevive o si la neurona muere, nos interesaba estudiar primero si se activaba en nuestras neuronas de ELA, como nos habían dicho, porque a veces dicen cosas pero no son, luego tú las haces y no lo puedes ver, y luego tratamos de ver si modulando esto, bien activándolo más o bien inhibiéndolo, teníamos mayor supervivencia de la mente, ¿vale? Y para eso lo que hemos hecho es generar primero un modelo neuronal, un modelo celular, ¿vale? Los modelos celulares, en nuestro caso, consisten en neuronas sanas, dentro de las cuales metemos los genes mutantes, de manera que los ponemos de una manera que producen fluorescencia. No solo expresan la proteína mutante, sino que además los podemos ver porque son fluorescentes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos seguir esta neurona y utilizando un microscopio robotizado que le saca fotos cada X tiempo, podemos ver cómo le va esta neurona a lo largo del tiempo. Entonces, lo que vamos a poder hacer, lo que hacemos con esta aproximación, es ver cuánto tiempo sobrevive, ¿vale? Y como lo hacemos con cientos de neuronas a la vez, podemos ver la historia de cada neurona como si fuera una persona. Y usamos la misma estadística que usaríamos para una persona en un análisis estadístico. Y entonces, de este tipo de estudios, sacamos este tipo de gráfica en el cual lo que estáis viendo es una línea que va subiendo. Y esta línea es el riesgo de muerte, el riesgo que tienen esas neuronas de morir a lo largo del tiempo. Bueno, como es una gráfica de riesgo acumulado, cada vez tenemos más, cada vez tenemos más. Entonces, haciendo este análisis, lo que vimos es que una neurona sana, y no le metemos ninguna proteína neurotóxica, tiene una cierta capacidad de morirse, una cierta probabilidad de morirse a lo largo del tiempo. Pero si le metemos los genes mutantes de la, en este caso mutaciones del gen SOD1, pues su muerte se incrementa. Entonces, ¿qué nos pasa? Entonces tenemos unas células donde nosotros podemos estudiar el estrés que mata en esa condición de ELA. No sé si me seguís. Hemos hecho lo que decimos un modelo celular en el cual la toxicidad ELA se puede estudiar. Y para no enrollarme ni meteros un rollaco sobre el trabajo técnico, lo que diremos es que haciendo en este modelo lo que vimos es que esta respuesta del intermedio de esta respuesta, la respuesta integrada de también se estaba activando. Y de hecho es muy interesante porque esta respuesta se activa antes de que la neurona muera. Se activa. Y esto sucede tanto en las neuronas como en los ratones de los que voy a hablar antes. La respuesta se activa bastante antes de que tengamos síntomas graves de la enfermedad. Es lo que decía Ivonne. Los modelos experimentales también nos permiten estudiar cosas en un nivel presintomático. Que si nosotros sabemos que un ratón va a desarrollar la ELA, podemos estudiarlo antes de que tenga los síntomas. Cosa que nunca hemos, todavía no podemos hacer con pacientes, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue demostrar que esta respuesta se producía y luego nos aprovechamos de una droga que había generado un investigador en Estados Unidos, que era mi jefe, cosas de la vida porque no me lo esperaba. Y esta droga se llama INSPIRE y inhibe este proceso de respuesta. Y dijimos, vamos a ver qué pasa con nuestras neuronas que añadimos INSPIRE. Y vimos que las neuronas que tienen ELA tienen esta curva de muerte, cuando les añadimos la droga INSPIRE, la muerte disminuye. Y disminuye bastante. Disminuye significativamente. ¿Eso qué quiere decir? Que inhibiendo esta respuesta a estrés, estábamos consiguiendo que las neuronas se tuvieran menos química, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros somos capaces de establecer en un modelo muy sencillo y que realmente no podemos extrapolar, pues ahora me tomo esta droga, no, realmente un cultivo de neuronas como el que hacemos nosotros no recapitula la complejidad o no puede reproducir la complejidad de la enfermedad y todo lo que nosotros conseguimos en esos modelos lo tomamos con mucha precaución. Entonces, una vez que vimos que esta droga tenía este efecto positivo, dijimos, bueno, vamos a testarlo en unos ratones que tengan.
Entonces, como os he dicho, bueno, pues lo que hacemos es tomar ratones que tienen las mutaciones identificadas en una mutación identificada en un paciente y lo que hacemos es administrarles la droga antes de que desarrollen los síntomas, ¿vale? Y luego vamos siguiendo estos ratoncitos a través del tiempo. ¿Qué hacemos con estos ratones? Medimos algunos parámetros, como por ejemplo el peso del animal. Como los ratones tienen ELA, lo que sucede es que en un momento dado se produce una pérdida de peso, como también sucede con los pacientes, y también estudiamos cuál es su fuerza, cómo evoluciona su fuerza motora, por ejemplo, viendo cómo aguantan el test de fuerza motora, en este caso los jugamos en una varilla y vemos cuánto tiempo aguantan a pulso los pobres, y vemos que a lo largo del tiempo pierden la fuerza, ¿no? Entonces, una de las cosas que al hacer eso estudiamos también es cómo se denervan esos músculos. Cuando nosotros tenemos una enfermedad y una de nuestras motoneuronas muere o se vuelve a no funcionar, se suelta su conexión, digamos, yo estoy hablando de una manera muy simplificada, se suelta su conexión con el músculo, se denervan. Entonces, cuando tenemos esa denervación, claro, vamos a perder la fuerza motora porque el músculo ya no tiene un nervio que le diga que tiene que contraerse. Pero una de las cosas curiosas que sucede es que cuando ese músculo se denerva, otras neuronas pueden intentar reinervarlo o se produce un patrón de actividad electromiográfica que nosotros podemos registrar. ¿Vale? Podemos hacer un registro metiéndole un electrodo, un músculo en la pata de estos ratones, que es una técnica poco invasiva y que nos permite ver cómo es el proceso de muerte sin que tengamos que registrar a ninguna. Y haciendo este tipo de estudios, esto es una montaña, lo que vemos es que esta actividad incrementa a través del tiempo. Por ejemplo, en este caso, vemos que a las 6 semanas de vida, estos ratones no tienen ningún problema. Bueno, perdón, los ratones wild type, los ratones que no tienen ningún problema, los ratones sanos, están perfectamente aquí. Y sin embargo, un ratón que tiene ELA, a lo largo del tiempo, esta actividad que nos está diciendo que los músculos están elevando, sube y sube y sube. ¿Vale? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos utilizado drogas que inhiben a este proceso, la interleucina de respuesta a la respuesta integral de estrés de la que os he hablado y que funcionaban en células, los hemos probado en este modelo de ratón. Y lo que hemos visto es que al estar inhibidores, este proceso de denervación se reduce fuertemente. Es decir, parece que lo que nosotros estamos intentando ahora es comprobar que aquí lo que estamos haciendo es proteger a las neuronas de la médula espinal de esos ratones y haciendo que vivan más. Porque si nosotros conseguimos eso, habremos conseguido quizás dar un paso hacia el envejecimiento de la enfermedad, ¿vale? También, pero es verdad que en este momento estamos en un punto en el cual estamos haciendo estas primeras observaciones que son interesantes, pero que luego tendremos que realmente confirmar si realmente lo que estamos haciendo es mejorar la supervivencia de las neuronas de estos ratones, ¿vale? Esto es otro resultado que hemos obtenido con otro inhibidor de interés de este respuesta, hemos utilizado varios, y también lo que vemos es que hay un retraso en la denervación, ¿vale? Y como pensamos que este proceso de retraso de la denervación es bueno, deberíamos mantener más fuerza cuando les damos esta droga a estos ratones. Entonces aquí vemos que en el test de fuerza que os he hablado antes, pues los ratones a las 8 semanas todos tienen mucha fuerza, pero cuando ya tienen 12 semanas de vida, el ratón que tiene ELA ya empieza a perder fuerza. Hay ratones que solo aguantan 160 o 140 segundos agarrados al cable. Sin embargo, cuando le damos dosis crecientes de estos inhibidores, aguantan más tiempo y tienden a tener más fuerza o a mantener la fuerza un poco más de tiempo, ¿no? Y esto es simplemente para mostraros que este efecto que tienen en la fuerza es un efecto que solo lo vemos en ratones que tienen ELA. En ratones sanos les damos la droga y no les pasa. ¿Cuál es bueno? También utilizamos una cosa que se llama el score clínico, en el cual lo que hacen los estudiantes que están estudiando estos ratones es ver cómo los ratones van teniendo síntomas de la ELA a lo largo del tiempo. Un ratón de ELA, los que tenemos en el laboratorio, pues a determinado momento empieza a arrastrar una pata, luego empieza a arrastrar la otra, luego empieza a tener problemas en la flexión de las patas, luego empieza a tener un temblor, y hay una progresión en los síntomas, como la progresión en los síntomas que podemos, o sea, no es lo mismo, pero una progresión semejante a la que uno tendría en el proceso de la enfermedad. Entonces, cuando están perfectamente sanos, su score es de 8, y a medida que van teniendo síntomas, van teniendo 7, 6, 5, 4,
y esto es la manera que lo medimos, ¿no? Entonces, lo que hemos visto aquí es que dándoles uno de estos inhibidores, somos capaces de parar durante 3 o 4 semanas la presencia, el avance de la enfermedad en estos ratones, ¿vale? Entonces, ¿qué más necesitamos aprender de estos ratones? ¿Qué más necesitamos aprender de los experimentos con ratones? Ahora, lo que nosotros estamos contando es unos resultados relativamente nuevos para nosotros, positivos y optimistas, pero muy nuevos. Entonces, ¿qué necesitamos saber? Pues, si realmente las neuronas de la médula espinal y del cerebro de estos ratones sobreviven más tiempo. Si estamos consiguiendo el objetivo que queríamos, que es frenar la muerte de las motoneuronas, necesitamos comprobar que estas drogas no tengan efectos adversos. Claro, si tú le das una droga al ratón, se la da y esa droga llega por el cuerpo. ¿Está teniendo algún efecto sobre alguna célula que no debería tener? Y luego es muy importante, como ha dicho Ivonne, saber si estas drogas detienen la inflamación en los ratones. ¿Por qué? Porque nosotros de momento lo que hemos visto es que al administrar esta droga a los ratones somos capaces de retrasar el comienzo de la enfermedad. Pero en un momento dado, la enfermedad de esos ratones se produce y va a avanzar. ¿Vale? Va a avanzar. O sea, no hemos parado la enfermedad, hemos retrasado un tiempo el comienzo de la enfermedad, y esto es muy interesante y puede ser muy bueno, pero por ejemplo, un experimento que nosotros necesitamos hacer es recibir a un ratón, o sea, tratar a un ratón que ya haya empezado a tener la enfermedad y ver si en ese ratón que ha empezado a tener la enfermedad, darle la droga, le para el proceso de enfermedad. Esto es un poco lo que necesitamos hacer cuando llevamos esto a la clínica, ¿no? Porque nos vamos a encontrar con que necesitamos tratamientos que funcionen cuando la enfermedad ya empezamos. Y bueno, y luego también es muy importante usar distintos modelos de enfermedad, distintos modelos de... ¿Por qué? Porque, como os he dicho, muchos problemas distintos pueden caer. ¿Qué pasa si esta solución que hemos encontrado solo vale para los ratones ELA con los que hemos trabajado y no para otros ratones ELA? Que lo mismo nos pasaría con estos. Y entonces tendríamos un resultado limitado. ¿Vale? Entonces, lo que os he dicho esto, lo que os he dicho antes de la frase esta de Ana Karenina, es un gran desafío, porque si hacemos la analogía de un coche, mira, estos son todos los mensajes de error que te salen ahora en el coche cuando no funciona, ¿no? Puede fallar de todo, ¿vale? Pues esto es lo mismo. ¿Puede la Internet ayudar a todas las formas de ELA, solo algunas? ¿Cómo hacemos para saber a quién podemos ayudar? ¿Cómo podemos saber si en el caso de que este tratamiento fuera eficaz, cómo sabríamos a quién administrárselo? ¿Se lo podemos administrar a todos o no? Entonces, simplemente para acabar os voy a enseñar estos datos que son genómicos. Entonces, en estos datos, cada rayita pequeñita que veis aquí, cada línea es un gen, un tipo de... es un mRNA en realidad, es un RNA. Y cada raya correspondería a un paciente, ¿vale? Y aquí lo que han hecho es analizar cómo está la expresión génica, cómo se expresan los genes en la corteza motora de una serie de pacientes que tienen edad, que son muestras post-mortem, y lo que han hecho es analizar 200 pacientes, un paper reciente de enero, y lo que han hecho es coger todas estas muestras de todos los pacientes, sacar toda la información y luego agruparlos por similitud. Vamos a poner juntos todos los pacientes que tengan los genes expresados de la manera más parecida entre ellos. ¿Vale? O sea, es como si organizásemos todas estas muestras de pacientes por homología. A ver, ¿quién se parece más a quién? Y lo que encontramos es que hay distintos huellas dactilares, distintos footprints de expresión génica, distintos tipos de expresión génica. Para explicarlo de otra manera, si cogemos, por ejemplo, si nosotros dijéramos, vamos a coger a todas las personas de esta habitación, vamos a sacarles un poco de sangre, vamos a ver qué genes tienen y cómo se expresan y cómo están, y luego vamos a distribuirlos en esta habitación de acuerdo a los que más parecidos sean, los ponemos juntos, y los que más no parecidos sean, más distintos sean, los ponemos más lejos. Es típico, y si has venido con tu hermano, pues tú estás pegado a tu hermano porque sois muy parecidos. Y luego viene otro que viene de otro continente o es de otra raza y entonces aparece en otra punta de la habitación. Bueno, pues esto es este gráfico de bolas en una especie de cubo así virtual, lo que nos está diciendo es cuál es la diversidad del patrón de expresión génica de individuos sanos o las bolas negras son individuos que tienen ELA
o individuos que tienen distintas formas de ELA familiar. Y como veis, esta ELA familiar está por aquí, está por aquí. Aquí hay otro grupo que tiene otra mutación. Estos son los sanos que también están bastante juntos entre sí, y estos son el resto, los esporádicos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los pacientes de ELA son muy distintos entre sí, y por tanto, la solución que va a para uno no tiene por qué valer para otro. Entonces, ¿qué sería interesante hacer? Encontrar una huella dactilar, una especie de footprint, una especie de identificador para ver, por ejemplo, en la muestra de un paciente, si yo puedo sacar una biopsia líquida como hace Ivonne en su proyecto de la Fundación Luzón, ¿no? Y yo sé que ese paciente tiene la respuesta integrada al estrés muy activada, pues igual ese paciente sería elegible para el tratamiento que tendríamos que hacer. Este tipo de conexión entre la investigación que nosotros hacemos desde una neurona hasta la que igual hace con pacientes es muy importante. Entonces yo creo que, por ejemplo, una cosa que a mí nos entusiasma mucho es que hoy en día, gracias a que estamos en Navarra y gracias a que tenemos a una vecina como Ivonne, se pueden plantear preguntas y colaboraciones y coloquios como este para hacer eso. Y ya está, y estas son las personas que trabajan, a nosotros nos ha financiado el Ministerio de España, o el gobierno de Navarra también nos ha financiado, los trabajadores de Volkswagen nos dieron un proyecto hace un par de años, que nos ayudó mucho en este proyecto de uno de los inhibidores, y ya está. Bueno, buenas tardes. Como dijo Ivonne, mi nombre es Juan Vilema. Soy un estudiante de doctorado de la Universidad Pública de Navarra y específicamente en el departamento de matemáticas. Bueno, les voy a hablar sobre los proyectos de investigación de Vela, pero respecto a la imagen, a la neuroimagen, que es la imagen del cerebro. Bueno, el proyecto pues tiene como nombre Estudio de Resonancia Magnética Cerebral como un biomarcador en la enfermedad degenerativa de la motoneurona. Tenemos un grupo investigador que está conformado por personal del hospital y obviamente de la Universidad Pública de Navarra. En radiología está Teresa Cavada, José Hidalgo. En neurología está Ivonne, Miquel San Miguel. En neuropsicología está Javier Díaz. Y dentro del departamento de matemáticas pues está Pablo Lecumberri, Marisol Gómez y mi persona. El proyecto tiene financiación mediante una beca de investigación del gobierno de Navarra. Y pues todo se formó porque, claro, ¿cuál es la problemática actual? Sabemos que el ELA es una enfermedad con muchos aspectos desconocidos. ¿Qué sabemos de la imagen cerebral en estos pacientes? ¿Por qué una enfermedad tan sintomática tiene una imagen cerebral tan poco expresiva? Cuando nosotros tenemos una imagen de resonancia magnética, a simple vista vemos una resonancia, una imagen normal, de una persona normal. No hay cambios significativos a primera vista que nos digan que esa persona pues, presenta la esclerosis. Por eso tenemos varias indicaciones en resonancia magnética, se tienen varias indicaciones para excluir lo que no tiene que ver con la edad, que son sistemologías de pacientes diferentes a la edad. Pero la resonancia magnética también nos puede aportar una información que no es visible, como es la resonancia magnética funcional, que simplemente, digámoslo así, es cómo funciona nuestro cerebro al hacer una actividad o al hacer un movimiento de un dedo, de una mano, cómo nuestro cerebro necesita comunicarse entre sí para realizar esa acción. Pues estos son secuencias avanzadas que se están utilizando hoy en día en la investigación y en la neuroimagen. También hay preguntas por resolver, que son, hay alteraciones que no vemos habitualmente, como les he dicho, pues hay alteraciones estructurales, hay una desestructuración de la sustancia blanca, alteraciones en la conectividad cerebral, y hay relaciones entre las características de las imágenes y los datos clínicos, pues sí, se puede relacionar porque hay una evolución de la enfermedad frente a la imagen. También hay distintas formas de presentación y hay una presencia o no de un deterioro cognitivo. Para este proyecto, el objetivo pues, es analizar parámetros estructurales y funcionales con resonancia magnética en pacientes con ELA para definir biomarcadores de imágenes útiles para el diagnóstico y para un seguimiento de la enfermedad.
Para esto hemos, para todo el proyecto, pues necesitamos materiales y métodos, en los cuales tenemos a pacientes con diagnóstico de ELA, según los criterios de la escoria, y para esto necesitamos compararlos con alguien más, porque nosotros tenemos una imagen de un cerebro y a simple vista no podemos decir si hay alguna afectación o no, necesitamos compararlo con algo. Por ende, se opta a utilizar controles sanos que pueden ser familiares o acompañantes, y todos estos bueno, salen de la consulta de neurología con Ivonne. Entonces, al tener dos grupos de pacientes, uno de pacientes y uno de controles, podemos hacer una comparativa entre los dos. Como les he dicho, de forma visible, así nosotros nos ponemos a ver una imagen de resonancia magnética, no podemos encontrar una diferencia y decir esta persona tiene ELA, pero de forma ya computacional, matemática a fondo, se pueden determinar varias cosas. Se pueden ver cosas que nosotros no las vemos a simple vista. Luego, siguiendo unos criterios de inclusión y de exclusión, porque necesitamos que los pacientes estén en las mismas condiciones, que no se hayan movido, varias de estas cosas, normalizarlos. Por ende, también, todas estas personas, estos pacientes van a pasar por, digamos, 3 fases. El primero, la parte neurológica, luego la neuropsicológica y al final una radiológica, que es la resonancia magnética. En este estudio se plantea más o menos 40 pacientes y 40 controles dentro de un periodo de 3 años. Pues esta es una línea de flujo de lo que los pacientes tienen que ir pasando para entrar en el estudio, o los que han ido pasando para entrar en el estudio. Primero, iniciamos el estudio, se hace una exploración neurológica en la que existe una información del estudio, existe también la firma del consentimiento informado y la exploración. Como digo, esto todo en la parte neurológica. Luego hay una exploración neuropsicológica y al final la exploración radiológica. Luego, a los 6 meses, se vuelve a hacer todas estas fases para saber cómo ha avanzado la enfermedad. Esto nos sirve para tener una imagen de partida y una imagen en el avance. Luego, para poderlas comparar y ver cómo la propia enfermedad o el propio cerebro, cómo ha ido cambiando dentro de los 6 meses. Esto por parte del hospital, y después, al final, pues entra a la universidad y es donde entro yo. Nos entregan ya los estudios, las imágenes anonimizadas. Nosotros hacemos una exportación de datos del hospital hasta la universidad, y este es mi trabajo, realizar varios análisis de las imágenes, aplicar varias secuencias, aplicar muchas otras cosas que más adelante intentaré explicarlos, y luego al final pues tenemos unos resultados. Y para estos resultados vamos a hacer una representación, y al final pues todo el grupo lo comentamos y vamos sacando como que conclusiones. De momento, el estudio, pues en la parte basal, en la parte inicial, tenemos a 37 pacientes y 35 controles, y luego a los 6 meses solo tenemos 24. Todavía nos falta recopilar a estas personas, que les hace falta la segunda resonancia magnética. Entonces, ya entrando aquí a la secuencia, al análisis de la neuroimagen, que esto ya es un poco más donde yo me puedo mover, que ya conozco un poco más, es el análisis, el cálculo de toda la parte, digamos, lo voy a decir como números, ¿no? Entonces, lo que se hace en el primer análisis más común es morfometría basada en Gaussian, que simplemente es tener la imagen de resonancia magnética, luego etiquetarla. Vamos a, esto lo hizo personal experto ya hace mucho tiempo, pues fue etiquetando qué parte es materia gris o qué parte es materia blanca, segmentando el cerebro, y luego lo que se hace es todos los controles se etiquetan y se hace una plantilla. Y lo mismo en los pacientes, se hace otra plantilla, y al final se hace un análisis entre estas dos plantillas. Digamos que se restan los dos cerebros y solo quedan las diferencias que existen, ¿vale? Esto, bueno, tiene una parte matemática más compleja, pero en pocas palabras,
Es los resultados que se obtienen. Entonces, bueno, hay muchas, adentrándonos en esta técnica, que ver las partes etiquetadas y las que no, también se pueden construir, en esa parte de ahí se puede construir un volumen 3D de ese cerebro y compararlo de igual manera. Entonces, al final, los datos que tenemos aquí pueden ser de área y de volumen. Entonces, podemos decir que área etiquetada tendría tanto volumen en controles y que área etiquetada tendría otro volumen en pacientes, y podemos compararlos. Esto en morfometría o en una imagen estructural es donde podemos ver el cerebro directamente, la estructura. Luego existe otra secuencia que es imágenes de sensor de difusión, siendo un poco más físicos, digamos. Lo que hace la resonancia mide el agua que tenemos dentro de nuestro cerebro. ¿Cómo se mueve el agua dentro de nuestro cerebro? Entonces, el principio físico de esto es, si es que tenemos una parte restringida, ese agua no se va a escapar. Pero si no tenemos nada restringido, pues ese agua va a irse libremente. Entonces, siguiendo ese principio, nosotros podemos saber más o menos qué zonas de nuestro cerebro está interconectada con otras zonas del propio cerebro. Por ejemplo, si nuestra parte frontal tiene algún punto o algún nodo de conexión con nuestra parte posterior. Esto es, de igual manera, es muy importante porque esto analiza más la materia blanca. La materia blanca podemos decir que son cables que van conectando nuestro propio cerebro. Y si esos cables fallan o esos cables pierden su conectividad, pues nuestra parte del cerebro ya va a dejar de conectarse con otras, va a dejar de comunicarse con otras zonas. Por ende, igual una parte matemática, una parte ingenieril, nos permite reconstruir el tensor que se llama y podemos realizar estas tractografías. La tractografía pues, es más o menos un seguimiento estadístico de probabilidades que nos dicen, pues, esta zona va a estar conectada con esta zona con esta zona. Y eso, de igual manera como el anterior análisis, hace una plantilla de un grupo de controles sanos y un grupo de pacientes con ELA. Y al final los comparamos, los hacemos de igual manera. Una forma fácil de decirlo, lo restamos y tenemos un resultado. Podemos ver qué zonas el paciente no tiene y que el control sí. Entonces podemos más o menos ir viendo o ir como dato resultante, ir sabiendo en qué parte hay o falla algo, o está inexistente, o ha ido reduciéndose, o ha fallado directamente. Entonces, con esto tenemos una primera comparativa entre controles y pacientes, y después el paciente inicial y a los 6 meses, como les dije anterior. En el análisis anterior también pasa lo mismo, y aquí también. Otra secuencia que se analiza o que se hace es la perfusión ASR, que básicamente es saber cuánta sangre utiliza el cerebro para cierta actividad. Si hacemos un movimiento de mano, el cerebro, ¿en qué zonas consume más sangre? Y podemos, bueno, representarlo de forma al final. Igual, o sea, el análisis es prácticamente igual, la parte del análisis. Sacamos un grupo, una plantilla en controles y otra plantilla en pacientes. Lo restamos y tenemos un resultado. Los pacientes donde tienen menos consumo de sangre que los controles. La conectividad, porque prácticamente los resultados, digamos, que pueden ser los mismos que la ASL, que el anterior, que es el consumo de sangre en alguna actividad. Estos ya son, o sea, como esta, hay muchas otras secuencias, muchos otros análisis que se pueden ir indagando, pero de momento nos hemos centrado en estos 4. Y en este último, lo que nos permite es saber la conectividad neuronal. Por ejemplo, es muy curioso esta secuencia porque se utiliza también la utilizan para el neuromarketing, que se llama. Por ejemplo, les ponen en una resonancia, les comienzan a hacer una resonancia y les ponen una imagen o un póster
y luego analizan qué afectó ese póster, o sea, cómo te afectó a ti de forma en imagen en tu cerebro ese póster. Entonces se puede ver si es que te afectó de forma positiva o de forma negativa. Con esto me enteré igual, cuando me enteré me gustó mucho porque, claro, puedes saber si es que un cartel o un mensaje televisivo te puede afectar para bien o para mal. Y bueno, también se utilizamos mucho esto de Lela para saber en qué zonas los pacientes tienen menos conectividad que en los controles, ya sea al realizar una actividad o al mantenerse en reposo, simplemente al que funcione en descanso. Luego los analizamos, igual hacemos una plantilla de controles, una plantilla de pacientes y hacemos una comparativa y una diferencia. A ver. Luego, pues al final, pues hay una discusión de resultados en lo que yo presento lo que a mí me sale y luego va a haber una interpretación de todo el grupo investigador. Que hay muchas cosas que se escapan, a mí por lo menos se me escapan, y pues con el grupo investigador lo podemos debatir, lo podemos, digamos, ir llevando hacia un lado, porque algo que a mí quizás no me parece muy coherente, pues puede que tenga una respuesta o un significado que yo no lo estaba viendo. Entonces, mediante todo el grupo, pues lo comentamos y suelen tener unos resultados positivos, digamos. El estudio aún no está terminado, pues todavía estamos esperando a algunos pacientes y pacientes a los 6 meses que todavía nos faltan, y el control, digamos, el control a los 6 meses. Todavía estamos intentando recolectar a estas personas y analizar. Pues eso respecto a la investigación que estamos haciendo ahora, y no sé si agregar, las imágenes cuestan mucho en procesar, alrededor más o menos de 8 horas de procesamiento en cada imagen, y después por cada secuencia, digamos, ya esto es como un dato más. Cuando también, ¿no?, que se está haciendo una valoración neuropsicológica en los pacientes y que también se correlacionan, ¿no?, los hallazgos con si una persona ha perdido función en su lenguaje, no en la capacidad de articular, sino en el lenguaje o la memoria, etcétera. Después, retrospectivamente, ver si ya había un marcador. Un poco. Sí que hay resultados, lo que pasa es que cuesta muchas veces, porque es lo que dice Juan, se ven cosas que no están escritas, ¿no? Y tienes que pensar mucho por qué. Pero bueno, vamos bien. Pues, sería por mi parte. Eso. Muchas gracias. Bueno, después de esta paliza, preguntas, ¿no? ¿O qué? Este es el estudio que han participado, yo creo que la mayoría de los que estáis presentes. Alguna vez les puedo decir además a Moncho, ¿no?, lo de si conocéis a personas que en vuestro entorno que no tengan enfermedad, que no tengan ninguna enfermedad, ni demencia, ni Parkinson, ni hayan tenido ictus, ni ningún golpe con lesión en la cabeza, y que quieran participar como controles, ya sea para hacer una resonancia o para donar sangre, animarles. La manera que contactáis con nosotros, porque eso siempre viene bien. Viene bien, porque además los controles, no, hombre, cualquiera que venga estupendo, pero luego tienen que estar, para poder analizar los resultados, tienen que estar muy bien pareados, que decimos nosotros. No podemos comparar un cerebro de una persona de 60 años con una persona de 20. Y hay personas que dicen, no, que vienen mis hijos. No, porque el cerebro es diferente, o al revés, ¿no? Con mi madre o mi padre. Y lo mismo la sangre. Incluso, ¿qué más da? ¿No? Las células inmunitarias también con la edad van perdiendo, o sea, también van envejeciendo, y el sistema inmune tampoco es igualmente activo. Entonces, si conocéis personas de vuestro entorno, yo digo el entorno porque a veces cuando estamos metidos, ¿no?, o conocemos a alguien de nuestro entorno, amigo, familiar, con una enfermedad, parece que estamos más sensibles, ¿no? Si no, ni nos enteramos que existen, ¿no?
sí que le vais vosotros preguntando por él y animando al personal. La persona que es un poco claustrofóbica, ¿no? También, ¿no? Porque la verdad hay personas que estarían encantadas pero no pueden encontrarse. Yo tengo una pregunta. Habéis hablado mucho de que la investigación va un poco en buscar porque frenar esa muerte de la neurona o de algún modo una medicación que tenemos todos esos problemas que tiene la neurona, que son muchos. Que puede ser el tema de la inflamación o del estrés o de la acumulación de la mitocondria. Entonces, solo tenemos el ridículo en este momento y eso, ¿a qué enfoca? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es el mecanismo de función? A ver, es un antiglutamato, ¿eh? Es otro de los mecanismos que hemos comentado, los técnicos que hemos hecho en las terapias, es uno, el acúmulo de glutamato. ¿Eh? Lo que pasa es que posiblemente el tratamiento futuro sea una mezcla de muchos fármacos que controlen diferentes vías. ¿Eh? Porque de esta manera el reductor lo que está atacando es una vía, pero está odiando otras muchas. Por eso no lo frena. ¿Eh? Y si diéramos un antiinflamatorio, pues sí, frenaría la vía de la inflamación. Está muy bien, pero simplemente habrá que eso, ¿no? Porque ¿cómo se explicaría? O sea, hoy en día no conocemos la causa primera y última de la enfermedad. Si la hubiera, pues ese es el daño. Si una enfermedad sabemos que se produce únicamente porque es hereditaria y este gen se ha transmitido de padre a hijo, tienes ese gen y esa es la causa, como pasa, por ejemplo, en la atrofia muscular espinal, que es una enfermedad de neurona motora hereditaria, esa es la causa. Y por eso ha salido el tratamiento. Los tratamientos de Mucinersen o el Crisdiplan, que lo que hacen es ir directamente a esa causa genética, esa es la causa. Esto, pero aquí no sé. Esto conecta con lo que a veces decís los médicos que no hay enfermedades enfermas. Totalmente. Me ha encantado romper la cantidad de posibles orígenes y como Dios lleva a varias enfermedades diferentes. No de una sola, o sea, que hay una sola. Es que la ELA hoy en día se tiende a hablar muchas veces que no es una enfermedad, es un síndrome producido por muchas enfermedades. Porque si pudiéramos, me decía Tomás, hacer el análisis del genoma de todo el mundo, veríamos que patrones muy diferentes, como lo vemos también cuando en los estudios neuropatológicos. Hay una grandísima diferencia. Por eso los procesos son tan distintos. Por eso los procesos son tan distintos. Desde síntomas de inicio, progresión, supervivencia, luego por qué la vulnerabilidad de las neuronas también. ¿Por qué estas sí y estas no? ¿Por qué en este lumbar, en este espinal? ¿Por qué dentro de la médula estas sí y otras no? Es que hay muchísimas incógnitas. Muchas. Luego, dentro de todos los pacientes, los habrá que a lo mejor han sido sanos hasta entonces, nunca han tenido nada, pero luego habrá otros que vienen con otras patologías, que claro, si se van remezclando y llevan también otras medicaciones, que a lo mejor también interactúan con esas otras, y nunca se sabe cómo eso va a repercutir, ¿no? Por ejemplo, sí que ha habido en algún momento, ¿no? Incluso se planteó en un momento dado dar inmunosupresores a los pacientes con ELA, ¿no? Porque sí que había, pero descripciones que al fin y al cabo no son estudios bien diseñados, son observaciones. Pacientes que venían con alguna enfermedad autoinmune, reumatoide, un lupus o lo que sea, que estaban tomando de normal inmunosupresores y que parece que evolucionaban más lento. Entonces decía, igual está controlando la inflamación, el inmunosupresor, y va más lento, etcétera. Pero luego se hizo un ensayo clínico y sí que parece que hubo un momento muy tempranamente en algún grupo muy pequeño que les decía que Uno va bien y lo otro no. medicina y también personalizada. Y habrá que identificar muy bien el patrón del paciente que tenemos enfrente en cualquier otra cosa y lo que sirve para uno no va a servir para otro.
aunque tiene muchos puntos comunes, y tampoco vamos a exagerar, pero sí. Y luego también, lo que hemos comentado otras veces, la ELA tiene bastantes cosas en común con el Alzheimer, con el Parkinson y con otras enfermedades degenerativas. Y todo lo que se vaya avanzando en el conocimiento de esas otras enfermedades neurodegenerativas va a acabar repercutiendo con la lógica diferencia, pero bueno, son procesos neurodegenerativos que por qué en unas es la neurona y en otras las células más implicadas en la memoria, en una se deposita la proteína TDP43, en la otra la sinucleína, por sus matices, pero luego pasa muy parecido en todas. Y aunque no sea un ELA familiar, el haber tenido un familiar con alguna de esas otras enfermedades, ¿tiene algo que ver? Sí, sí, pero eso ya en todas las enfermedades. Quiero decir, vamos viendo que hay familias de cáncer, ¿no? Y dices, bueno, no hay mujer de esta familia, uno cáncer de tal, el otro cáncer de cual, ¿no? O sea, ahí hay algún factor de predisposición. Y lo mismo en enfermedades neurodegenerativas. Pues mira, la abuela tuvo un primo Parkinson y este tal. Ahí hay algo, ahí tienen una susceptibilidad. Por eso comentábamos antes, el decir que se van descubriendo genes no quiere decir obligatoriamente si tengo este gen que está relacionado con la ELA y no tengo yo esta variante, la voy a tener, ¿no? ¿Sí? Hay muchos otros factores que no conocemos bien. Posiblemente otros genes que están influyendo en apagar o encender. Por eso hay todavía mucho vacío ahí. Cuando hablamos de la genética, es ya una mutación, concretamente en un gen concreto, una mutación que ya se sabe que es patógena, patológica. Y aun y todo, hay pacientes, hay personas que son portadoras de una mutación en su familia, la abuela, y no desarrollan la enfermedad. Y no desarrollan la enfermedad. Es que hay muchos factores. ¿Tenéis algún otro comentario? Yo quiero hacer una pregunta, pero no sé cómo enfocarla. Es a la profesión de investigadores. Sobre todo ahora en este caso, en la ELA, que cuesta mucho localizar biomarcadores, bueno, todo este tipo de cosas. Mi pregunta es muy ingenua. Es un poco frustrante para los investigadores este campo que se alcance. Tampoco resulta visible. Yo creo que más que la frustración es que no se alcanza, yo creo que es que un investigador es un reto constante. Es un reto, yo creo que estimula más todavía, ¿no? Pero luego que sí que es frustrante en el sentido que se lleve tantas décadas investigando y que no haya un tratamiento curativo, por supuesto que esté y frustrante, ¿no? Pero también nos tiene que, también es un reto, ¿no? Y igual nos tiene que llevar también a plantearnos muchas veces, a ver, si estamos intentando ir todo el rato por aquí y te chocas una pared, igual es que hay que ir por otro, ¿no? Ya, pero se lleva 40 años hablando de que lo importante es TDP43, igual no lo es. Tiene que tener un poco la valentía también de pensar y de dirigirte. Yo creo que más frustrante es pues, que no tienen unas condiciones muchas veces de trabajo muy halagüeñas. Es un frustrante, ¿no? Porque estáis más en contacto con el mundo investigador de instituto de investigación. Sí, pero más que las condiciones de salario, sí son más. No sé, hace unos meses estuvimos hablando con Juan Carlos Unzué, ¿no? Y nos comentó que hablo con un investigador de Madrid y me ha dicho que el dinero no es la limitación para la investigación en la ELA. Y yo dije, pues a mí el dinero me compra tiempo. Porque claro, cuando tienes más dinero, pues contratar más gente, puedes tener más distintos modelos, más cosas a la vez en paralelo y ganas tiempo para la gente. Ganas tiempo para la investigación, ganas tiempo para el país. Muchas veces
la precariedad de la investigación, yo creo que se refleja mucho en un entendimiento de la investigación. Que dices, lo que tú has dicho es muy cierto. O sea, el límite de la velocidad de nuestros experimentos debería de ser que es una enfermedad rara y heterogénea. Y sin embargo, muchas veces, no sé, el límite, lo que define la velocidad es económico, político, lo que sea, ¿no? Entonces, eso es una pena. Entonces, yo creo que... Y luego desde nuestra perspectiva de básicos, de investigadores experimentales de centro de investigación más que de hospital, ¿no? Que no, prácticamente pasa un poco, no sé. No, pero tú estás ahí, pero no sé, por ejemplo, nosotros comprendemos muy bien un proceso que es cómo responder al estrés, los modelos de ratón, cómo funciona, tal, no sé qué. Pues tú entras en ese mundo y tienes que aplicar todo tu conocimiento a eso. Luego hacemos una reunión con Ivonne y nos pone en el contexto de la realidad. Entonces, muchas veces también ayuda un montón pues, a hacer equipo y tener foros de discusión, porque a veces te sientas. ¿Sí? Todo esto que estás haciendo con un ratón, muy bien, pero yo los pacientes que estoy viendo tienen distintos problemas. Claro, ¿no? Y por ejemplo, ahora hemos tenido un proyecto en la Caixa que también Ivonne nos está ayudando y queríamos hacer una serie de cosas, pues un poco para ver esta huella dactilar, hacer análisis de sangre de un paciente y ver si podría tener el estrés más arriba o más abajo, o si puede ser susceptible o no. Entonces estamos pidiendo este. Y claro, lo que nos dice igual es, bueno, sí, pero la realidad es, tenemos este número de pacientes, este número de muestras, y ponernos en esa realidad es limitado, pero al final es lo que nos va a hacer funcionar. Que nos va a hacer algo útil. Es súper importante lo que dices, ¿no? Hay investigadores básicos y luego hay investigadores clínicos que se necesitan mutuamente, ¿no? Si no, el ir un poco investigando cada uno por tu lado, el clínico no tiene ni idea de cantidad de cosas, puede tener muchas ideas, pero de repente hablas con un básico y dices, sí, esto se hace, y el básico crear un modelo que no responde a la realidad, ¿no? Pues también se va solo. Entonces, yo cuando llegué a el equipo, sobre todo Juan Carlos, a este equipo, que hará unos 7 años, yo creo recordar, que la investigación estaba muy polarizada. Bueno, había bastante, eran pequeñitos grupúsculos repartidos por toda España, una autoridad y muy poco conexión. Creo que has dicho tú que ahora ya eso cambió bastante. Bueno, creo que has dicho, no, yo también lo observo. Estoy por ahí un poco viendo y veo que ya la investigación ha cogido a otro camino. Sí. Pero pienso que antes hablaba mucho y un problema podría ser que estuviera muy atomizada, ¿no? Yo creo que el principal problema no es que unos estudien esto, otros tal, sino la falta de comunicación. Eso sí, que si posiblemente contáramos lo que sabemos nosotros en nuestra pequeña investigación a otros, abrirías la claro, ahora veo por qué sale esto, ¿no? Aunque sean diferentes vías que se estén investigando la comunicación, es fundamental y ha mejorado. Ha mejorado bastante. No solamente en España, sino también con otros grupos. Yo quería comentar y dar también aquí, pese a que los investigadores sí que es verdad que nos... Sí, bueno, pues a este respecto, pese a que sí que es verdad que los investigadores, sobre todo igual, bueno, o por lo menos lo que yo conozco de la parte básica, sí que nos enfrentamos a frustración, pero muchas veces viene mediada porque el proyecto necesita X recursos, personal, y ese es el problema, el personal, los recursos que es dinero. O sea, esa parte. Hay luego también otra parte científica, que es lo que ya habéis comentado, ¿no? ¿Cuál es la traslación entre lo que tú ves en un modelo experimental y la realidad clínica? Pero quería poner una pincelada de optimismo, porque a mí sí que me parece que en los últimos años, pese a que nos enfrentamos a un reto complejísimo, como cualquier otra enfermedad neurodegenerativa, son complejísimos, el cerebro es uno de los retos. Estamos en la frontera, se dice que estamos en la frontera del conocimiento. Cuando simplemente a nivel de comprender cómo funciona el cerebro. Entonces, a este respecto, yo quería decir que la explosión
y el desarrollo en el que nos estamos enfrentando ahora a la posibilidad, tanto tecnológico como la posibilidad de analizar mediante las tecnologías que hemos desarrollado la cantidad infinita de datos con los ingenieros, por ejemplo. Es decir, por una parte, es exponencial el crecimiento tecnológico para ver, analizar genómica, imagen, de todo. Y por otra parte, va en paralelo todo el análisis informático de ingeniería. Entonces yo creo que estamos en un momento ilusionante. Yo lo comparto también. Os comentaba antes también, ¿no? Cuando se necesita, yo creo que si el desarrollo de nuevas tecnologías, el que se hayan metido también los ingenieros, ¿no? En el mundo de la investigación biomédica es súper importante. Súper importante. Porque tú tienes muchos problemas que los compartes y ellos tienen ingenio, con ingenieros. No, pero sí que es cuestión, ¿verdad? Creo que estamos en un momento muy difícil. Por ejemplo, la persona con la que hacemos los registros y todo el también es un ingeniero que ha entrado en el mundo de la investigación de neurodegenerativa de neurociencias y claro, esa mezcla pues es estupenda. Sí, sí, sí. Cuando encuentras el lenguaje, pues es muy... Es bastante también complicado. Me ha pasado, o sea, yo estoy iniciando en la investigación y claro, fue para mí muy dura porque había muchas cosas que tenía que relacionar. Mi cerebro estaba pensando ya en cosas físicas, mecánicas, lo que sea, y claro, tenía que llevarlo a una parte médica. Entonces, para mí esa interacción fue bastante fuerte porque yo hablaba de física y claro, me hablaban del cerebro, de cosas del cerebro y mi cabeza era igual. Entonces, yo hablando como investigador inicial, pues me ha costado igual un montón más de relacionarme con la, digamos, con la tecnología actual que ya hay y que se sigue desarrollando. O sea, todos los días, bueno, lo puedo decir de la parte ingenieril, se sigue desarrollando mucho software, mucho resonancia, mucha parte física, donde, claro, la parte, digamos, nadie se iba a imaginar en algún punto que viendo cómo se mueve un protón o una molécula de agua en un axón puede identificar, puede hacer una tractografía de todo el cerebro. Entonces, eso son cosas que a mí me motivan mucho y me gustan mucho, por eso bueno, el DTI me parece que es una técnica que ahora actualmente se está utilizando mucho y pues esa es la que tiene especial interés en mí, digamos. Sí que alucina a los que nacimos cuando nos dirigía el ordenador. Cristian Candelero y llegará. Sí, sí, sí. Ahora, pues eso, estoy, a ver, mi título de tesis de intentar encontrar biomarcadores mediante deep learning, o sea, mediante inteligencia artificial, encontrar algunos patrones que aún así, de forma, por mediante un software o así, tenemos un montón de datos que no sabemos interpretarlos, pero mediante el deep learning o este tipo de cosas, nos pueden sacar patrones que en algún punto, pues, podemos relacionarlos de forma, de una mejor forma. Entonces, ahora, pues, ahora estamos viviendo igual la época de los datos. Y, pues, además. sí, sí. Y pues se va a aplicar, o pienso aplicar inteligencia artificial dentro de las imágenes para poder obtener algún tipo de resultado y después interpretar igual con Nosotros en concreto también todo el análisis de imagen que llevamos a cabo, por todo, partimos de modelos neuronales que son celulares, ¿no? Y de ahí luego ya pasas. Y ese modelo, pese a que es limitado, tiene una primera fase de screening muy buena, ¿verdad? Para localizar factores que luego tú quieres ver en otro modelo experimental. Entonces, para ese otro tipo de análisis, nosotros también estamos colaborando, por ejemplo, con la Universidad Pública, porque necesitamos personas que sepan aplicar la inteligencia artificial para todo ese análisis de datos y luego generar softwares simplemente de análisis más rápido, porque entonces acortas los tiempos. Entonces, este tipo sí, es súper importante. Lo mismo con los marcadores, con los biomarcadores de enfermedad, pues hasta que todas estas nuevas metodologías de inteligencia artificial han llegado, pues también te puedes plantear
la búsqueda de un marcador biológico, ¿no? Porque decías, una cosa, veo si es diabético. Pero ahora la inteligencia artificial puede distinguir patrones mucho más complejos que tú a ojo no los vas a ver, que igual sí que te van a distinguir muy bien tipos de pacientes. Mira, yo no sé por qué, pero este tipo el ha aprendido y este es esto, este es esto, este es esto. Y es que puede llegar a la situación rara en la cual digas, no sé por qué esta combinación génica en estos análisis de bolas que os he dicho, lo podemos tratar por esto y este no. Y eso en una búsqueda de inteligencia de deep learning la puede encontrar y igual nosotros no. O sea que Sí, yo creo que sí, de cada vez va a haber más equipos multidisciplinares donde se abordan distintos aspectos y luego entre todos, ¿no? Pues vas mirando y vas. Igual he entendido mal, pero por lo que habéis dicho en el estudio precisamente de imagen, cosas que a priori también no hay nada, en el estudio vais viendo que sí que hay diferencias a pesar de que a primera vista no hay nada, ¿no? Es que la práctica clínica, pues, es una resonancia, pero si hace una resonancia Para esperando descartar. ver nada, para descartar, porque realmente la imagen estructural es una imagen. Es una pequeña depósito de hierro, normal. O sea, tú por una resonancia no puedes saber que una persona tiene una enfermedad neuronal. Ni a los 6 meses, ni al final, no se sabe. Y en cambio, yo creo que los que están analizados es funcionalidad. Sí, sí. Y ahí es donde están las diferencias. Sí. Ah, qué bueno. Ivonne, aunque no va con la investigación de la ciencia, ¿cómo os ponéis de acuerdo en cosas que den resultados en un sitio y en otro? Me lo invento. Pues mira, un señor que tiene esta patología o una señora que tiene esta patología, para esto le doy una aspirina y le va bien. ¿Os ponéis de acuerdo de alguna forma en esas cosas aleatorias que podéis recetar o decir? O... Sí, ¿te refieres a los tratamientos? A los tratamientos para los que estamos sufriendo la enfermedad. Sí, sí. Los grupos de la de España y los de Europa tenemos bastante contacto. ¿Sí? Tenemos bastantes reuniones, muchos presenciales, muchos online. Y el tema del tratamiento, sobre todo, nos viene marcado por lo que esté aprobado y financiado. ¿Te refieres un poco a esto, no? O no sé. No, sobre todo para los tratamientos, pues para si alguien tiene alguna patología pues que es común a la otra, pues mira, yo le doy, lo invento, lo que he hecho, una aspirina o le digo que se ponga a dormir boca abajo, que le va a dar buen resultado. Compartimos mucha información, a veces pues te la estudias porque ya está publicado que tal cosa va muy bien para el dolor de cabeza, pero otras veces los congresos y las reuniones sirven para esto, precisamente. Oye, yo no tengo ni idea, tal paciente tiene muchísimo dolor de cabeza y he probado estos 5 analgésicos, ¿no? Y alguien te puede decir, pues mira, yo he tenido algo parecido y va muy bien, X. Eso es un constante en la profesión. Claro, tienes también que molestar en mí y estar a vida, por supuesto. Si te metes en tu consulta y no sabes lo que está haciendo nadie, pues realmente, pero sí, sí. Nosotros tenemos mucho contacto a nivel clínico en nuestra área con el Hospital San Pablo de Barcelona. Entonces, es por formación también, tenemos de allí, muscular. Y tenemos también relación con París, con la estrategia de Francia, que es un grupo muy potente muscular a nivel mundial. Eso a nivel más clínico asistencial. Y cualquier duda, cualquier paciente en problema, tenemos una reunión que hacemos con los franceses y los italianos cada 3 meses, online, para tratar pacientes problemas. Entonces el paciente que detectes tú lo mandas antes y luego pues, para que la gente lo pueda mirar, estudiar y luego la verdad. Sí. Entonces la hora que la ponen el viernes de 8 a 11 de la noche. Porque alguna vez vienen meditando.
No, pero sí, España. Yo creo que esas cosas son fundamentales.